que quedan, los 2 exámenes que restan, van a ser presenciales. Hoy nos avisó la coordinadora, no sé si les avisó también a ustedes. Los exámenes que quedan, ya tenemos las fechas, tentativa, se puede cambiar todavía, pero van a ser presenciales, ¿sí? Van a ser en sede. A ver si lo tengo acá a mano, ya se los digo, ya se los comunico. Esperen un minutito. Creo que son, para química creo que era el 5 de noviembre y para física el 12, algo así. Ahí me fijo. Espera. Tenemos. ¿Son 9? Entonces, sí. Acá tenemos. Física, el segundo examen va a ser el 5 de noviembre. Ah, física es el que es antes. Y química el 3. Eso después voy a ver si lo puedo cambiar. Son de manera presencial. ¿Química cuándo? Perdón, se cortó. Química el 13. Sábado 13. Y física el viernes 5. ¿Sí? Se pueden cambiar, todavía son tentativas esas fechas. Vamos a ver cómo avanzamos. Lo que sí, no van a estar todos juntos, porque como tenemos que cumplir un protocolo, entonces lo que va a suceder, por ejemplo, en física, es que van a tener distintos horarios para darlo. Siempre de 8 a 10, pero van a ser en grupos seguramente. Y en cambio, en el de química van a ser en 2 fechas. Que eso todavía no lo hablé bien con Erika. Puede ser que haga 2 sábados seguidos, porque tenemos menos tiempo, ¿sí? O voy a ver si hago un viernes y un sábado, es decir, el viernes ustedes rendirían física, al otro viernes quizá los pueda citar para química. Eso voy a ver. ¿Sí? Y al sábado, al sábado, decir viernes y sábado de la otra semana, sería química. Vamos a ver. Todavía estén atentos porque es muy nuevito esto. Recién nos mandaron el aviso hace unas horitas. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Toda tu pantalla acá. Compartir. Y vamos a empezar con lo último que les había dado, que era sobre lo de hidrodinámica. ¿Sí? Avísenme cuando la pantalla ya se ve. Esperen que quiere entrar. Admitir. Abrir. ¿Lo admití? Sí, lo admití. Bueno. Ahí está. Lo último que les había explicado era lo del Reynolds, ¿sí? Y lo de Bernoulli. ¿Está? Entonces voy a hacer unas aclaraciones acá sobre estas ecuaciones para ver cómo quedan las unidades y en qué se deben medir cada magnitud. Entonces, vamos acá con hidrodinámica y acá voy a aclarar un poquitito. Voy a aclarar un poquitito acá. Esperen que alguien quiera entrar. Ahí está Lucas. Bueno, entonces, fíjense, en la ecuación voy a analizar término por término las unidades cómo van a quedar. Es decir, el término cinético, el término potencial, bueno, el término de trabajo no, porque va a estar directamente en una unidad de presión. Pero vamos a analizar estos 2 términos para saber cómo debo trabajar. Entonces vamos al término cinético. Voy a escribir acá. Fíjense, recuerden que en el término cinético, ¿sí? Que yo tenía que la energía cinética dependía, no me gusta esta letra. ¿Sí? Tenemos que la ecuación depende de un medio de la masa, ¿sí? Por la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, vamos a ir viendo las unidades en qué se deben expresar y en qué me va a terminar dando ese término cinético. La masa va a estar expresada en kilogramos, o sea, va a ser la mitad de la masa. Un medio de la masa es la mitad de la masa. Tiene que estar en kilogramos. Me ve feo. Tiene que estar en kilogramos. La velocidad tiene que estar en metros sobre segundo, pero como queda elevado al cuadrado, esto me va a quedar metros cuadrados, ¿sí? Sobre segundo al cuadrado. Ah, esperen una cosita. Perdón, ¿no es? Sí, Perdón, ahí iba a borrar densidad. eso. Exacto, exacto. Eso iba a borrar. Acá. Recuerden que no usábamos masa, ¿sí? Sino que usábamos densidad. Entonces, fíjense acá, esperen que alguien quiera entrar.
Entonces, lo que va a quedar es kilogramo, ¿sí? Unidad de densidad, kilogramo sobre metro cúbico, ¿sí? Y la velocidad, como bien les venía diciendo, tiene que ser en metros sobre segundo, pero como está elevado al cuadrado, me queda metro cuadrado dividido segundo al cuadrado. Es decir, hago propiedad distributiva de la potencia. Entonces me queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que sucede. Vamos a cambiar de color. Este metro cúbico lo voy a cancelar con este metro cuadrado, ¿sí? Con lo cual me va a terminar quedando, de paréntesis, además, me va a terminar quedando kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que esto, si se dan cuenta, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton, ¿sí? Y acá me va a quedar un metro cuadrado. Entonces me queda en newton sobre metro cuadrado. Y esto dijimos que era unidad de presión, que esto es el pascal. Entonces, el término cinético me va a estar dando en pascales. Bien. Vamos a analizar entonces de igual modo el término potencial gravitatorio, el término gravitatorio, vamos a decir. Recuerden que en el término potencial teníamos la densidad, la gravedad, ¿sí? Y la altura. Entonces, ¿en qué vamos a medirlo? Bueno, la densidad en lo mismo que antes, kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad es una constante que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y la altura la vamos a medir en metros. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Lo que va a suceder es muy similar. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, toda esta parte es newton, ¿sí? Y este metro lo voy a cancelar con este metro cúbico de acá. La unidad, solamente la unidad. Entonces, fíjense que me queda de nuevo lo mismo. Me queda newton sobre metro cuadrado. Y otra vez, el término potencial gravitatorio me está dando en unidades de Pascal, unidades de presión, ¿sí? Esto quiere decir que, vamos a achicar un poquitito, que tanto para el término cinético como el término potencial y para el término de trabajo, es decir, la presión, todos van a estar en unidades de presión, Pascal, 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 con lo cual puedo sumar y restar tranquilamente. Esperen que me toca admitir a todos. Bien. ¿Está bien? Esa era la aclaración que quería hacer sobre las unidades que no la había hecho cuando expliqué energía cinética. En lo demás acá no hay ningún problema. En esto, bueno, ahora cualquier cosa lo aclaramos. Y vamos al Reynolds, que el Reynolds es importante, porque si se fijan, o si recuerdan, el Reynolds yo les había dicho que era un número adimensional. Es un número adimensional que, de acuerdo a su valor, me indica, ¿sí?, si el régimen es laminar, de transición o turbulento. Ahora, el Reynolds dependía de esta ecuación, de la densidad, del diámetro, de la velocidad y de la viscosidad. Vamos a ver en qué tiene que estar cada uno. Entonces, para eso voy a agrandar también un poquitito acá y lo vamos a escribir. Entonces, recordemos, Reynolds, número de Reynolds depende de la densidad, del diámetro, de la velocidad y de la viscosidad. Esperen, carnito. Bien. Entonces, vamos a ver en qué vamos a medir cada cosa. La densidad va a estar en kilogramos sobre metro cúbico. Hasta ahí no hay ningún problema. Kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro de la cañería, ¿sí?, lo vamos a usar en metros. Bien. Y la velocidad la vamos a medir en metros sobre segundo. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿en qué se mide la viscosidad? La viscosidad se mide en poise. Acá lo voy a poner así. Eso no se los había escrito, ¿sí? Poise o poise.
realidad se escribe poise, es poise. ¿Sí? Los poise, creo que es con doble S, después me fijo, no me acuerdo. Es igual a Pascal por segundo. ¿Sí? Pascal por segundo, eso es un poise. Pascal por segundo es un poise. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? La viscosidad en esos valores, Pascal por segundo, ¿sí? Que es poise. Ahora la cosa es, tenemos que recordar que el Pascal está conformado también por el Newton sobre metro cuadrado. Y que ese Newton sobre metro cuadrado en realidad es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. O sea, tenemos que hacer un desglose de toda la unidad. Entonces, fíjense, lo primero que voy a hacer, voy a empezar a cancelar cosas para que me quede sencillo. Este segundo lo voy a cancelar con este segundo. Recuerden que no me tiene que dar unidades. Entonces sigo abajo. También podría cancelar estos 2 metros con este metro cúbico. Pero esperen, todavía no lo vamos a hacer. Voy a poner lo que me fue quedando. Entonces pongo kilogramo, ¿sí? Por metro, ¿sí? Acá me quedo un poquitito. Sobre metro cúbico. Y acá vamos a poner. Y es más, en realidad no tenía que haber cancelado el segundo. Esperen. Si no, vamos a hacer más macana todavía. Vamos a hacer más sencillito. Disculpen. Vamos a poner así. Para que vean mejor. Vamos a poner kilogramo por metro. Y voy a hacer un enroque acá. Este metro lo voy a poner para atrás y este metro sobre segundo lo voy a dejar acá. Metro sobre segundo. Acá voy a poner metro. ¿Sí? Y acá voy a poner metro cúbico. ¿Sí? Así lo voy a dejar. Dividido. En vez de poner Pascal, voy a poner, esperen que alguien quiere entrar. En vez de poner Pascal, voy a poner Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Por segundo. Ahí está, Newton sobre metro cuadrado, que es Pascal, por segundo. Entonces, fíjense, ahora sí voy a empezar a resumir. Voy a sacar estos 2 segundos, los voy a cancelar. Este segundo con este segundo. Esperen. Un minutito. Ay, me suena como que alguien quería entrar, no entró nadie. Esperen. No, todavía no. Todavía no voy a sacar el segundo. Esperen un minutito. Este Newton lo vamos a desarrollar, porque si no, no me va a cancelar, no se me va a cancelar el kilogramo. Entonces me va a quedar kilogramo, ¿sí? Por metro sobre segundo sobre metro cúbico por metro. Y acá vamos a poner, ahora sí, todo esto dividido kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Que eso sería el Newton, sobre metro cuadrado, todo esto por segundo. Ahora sí. Entonces, vamos a agarrar rojo y vamos a ver lo que vamos a ir cancelando. El kilogramo está acá multiplicando y acá está dividiendo. Kilogramo es lo primero que se va. Voy a fijarme ahora qué cancelo con qué. Fíjense lo que voy a hacer. Uno de estos metros, cualquiera de estos dos, lo voy a cancelar con este cubo. Entonces acá me va a quedar metro cuadrado, ¿sí? Este metro cuadrado lo voy a cancelar con este metro cuadrado de acá abajo. Se va así. Este metro que me queda acá, lo cancelo con este otro metro. Y fíjense que acá queda un segundo cuadrado, ¿sí? Que se me va a ir. Un segundo se me va a ir con este. Y el otro segundo se me va con esto. Ahí se cancela todo y me da un número adimensional. Es decir, por eso el Reynolds da adimensional. Pero ven que es medio lío, se lo tenía que mostrar. Es decir, ahora lo que ustedes tienen que saber es que siempre tienen que usar estas unidades. Kilogramos sobre metro cúbico, metro sobre segundo para la velocidad y metro para el diámetro. Y abajo, la viscosidad en pascal sobre segundo. Siempre que tengan todas estas unidades, no hagan todo el desarrollo que yo hago porque lleva mucho tiempo, pero recuerden que se va a poder cancelar todo. Pero fíjense que para poder
cancelar todo, hay que desarrollarlo. Por eso yo se los quería mostrar, porque si no, iban a ponerse a hacer ejercicios y no iban a saber en qué unidad les iba a dar. ¿Quedó más o menos claro? Sí. ¿Esto? Sí, bien. Recuerden que no les voy a pedir el desarrollo, sino es para que sepan en qué unidades tienen que trabajar. Vuelvo a mostrar y vuelvo a remarcar. La densidad en kilogramos sobre metro cúbico, el diámetro en metros, la velocidad en metros sobre segundo y la viscosidad, que es en poas, que es pascal por segundo. Siempre que trabaje en estas unidades se va a cancelar todo y el número de Reynolds me va a dar adimensional. Bien, cierro este formulario, este Jamboard y vamos ahora al nuevo Jamboard, ¿sí? Que va a ser sobre el tema nuevo que vamos a hablar, que es neumostática, que es el estudio de los gases. Esperen un minutito. Voy a dejar de presentar un chiquitín y espérenme un ratito que tengo que apagar una cosa. Bien, bueno, ahora sí, ya volví. ¿Qué volví? ¿Sin cámara? Sí, no me digas. Bueno, vamos acá. Entonces, hoy empezamos con neumostática, que es el estudio de los gases. Este tema lo van a ver hoy en física, mañana en química y también lo van a ver en termodinámica en algún momento. No sé en qué momento. Pero bueno. Entonces, se va a repetir. Sé que se va a repetir. Hola, buenas tardes. Sé que se van a repetir los temas, pero recuerden que no todos cursan física, ¿sí? Y solo algunos cursan química. Entonces, lamentablemente se tiene que repetir, porque los que no lo ven en física lo tienen que ver en química. Y además en química le damos otro enfoque que no es el de física, es decir, tenemos un enfoque más. Bueno, entonces vamos a empezar con el estudio de los gases. Esperen un chiquitín más. Disculpen, ya volví. Ahora sí. Bueno, estamos acá. Vamos a estudiar un poquito el tema de los gases, ¿sí? ¿Qué sería un gas? Es un estado de agregación de la materia, uno de los estados fundamentales. Y es muy importante porque el gas, a diferencia de otros estados de agregación como el sólido o el líquido, tiene unas particularidades que son muy importantes, por ejemplo, en el estudio y en la utilización en la industria. Ustedes saben que los gases se pueden comprimir, ¿sí? Son los únicos fluidos que son compresibles. Los líquidos y los gases son fluidos, pero el gas, a diferencia del líquido, puede ser comprimido, mientras que el líquido no. Esto hace que yo pueda almacenar, ¿sí? Una cierta cantidad de gas en recipientes más pequeños, usando para ello la compresión y lo que se llama gas licuado. Por ejemplo, cualquier gas, si yo bajo la temperatura y aumento la presión, lo puedo volver líquido, ¿sí? Y de esta manera hacer que ocupe menos espacio y contenerlo en, por ejemplo, una garrafa. Ese es el proceso de licuación de un gas. Entonces, existieron unos científicos que trabajaron con los gases, que estudiaron las propiedades de los gases y midieron básicamente tres variables. Esas tres variables eran la presión, la temperatura y el volumen. Y vamos a empezar a hablar un poquitito de qué es cada cosa para el gas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquitito de lo que sería el volumen de un gas, o qué se entiende por volumen, por así decirlo. Cuando hablamos de volumen, ¿sí? Estamos hablando del espacio que ocupa la materia. ¿Está bien? Y acá va a haber algo medio raro, espacio que ocupa la materia. En el tema del gas... ¿Está compartiendo, profe? No, pensé que se estaba compartiendo, no se compartió nada, perdón, disculpen. A ver, avísenme cuando se ve.
Avísenme cuando se ve. Ahí va. Ahí va, bien, perfecto. Ustedes saben que el volumen es el espacio que ocupa la materia, es un volumen, un espacio tridimensional, por eso se mide en unidades cúbicas, ¿sí? Pero lo que sucede con el gas es que ese volumen en realidad no es completamente ocupado por el gas. Lo que sucede es que las moléculas de gas, ¿sí? Tienen entre ellas, entre molécula y molécula, disculpen un chiquitín, existen lo que se llaman fuerzas de repulsión, ¿sí? En toda la materia existen las fuerzas de repulsión y de cohesión o de atracción. Las fuerzas de repulsión y cohesión básicamente manifiestan o nos dicen en qué sistema se encuentra, en qué estado se encuentra un sistema, perdón, si en estado sólido, líquido o gaseoso, dependiendo de si esas fuerzas de atracción o de cohesión predomina una sobre la otra o son iguales. A ver, ¿qué estoy diciendo? Si hablamos de un sólido, las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. Entonces esto hace que las partículas estén mucho más juntas y eso es lo que define a un sólido. Y tiene que ver también con la cantidad de movimiento de las partículas, de la energía cinética, por eso también se relaciona con la temperatura. Ahora, cuando las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción son iguales, son similares, estamos en presencia de un líquido, ¿sí? Y acá también la temperatura es más alta porque tiene más movimiento la partícula. El estado cinético de un líquido es mayor al estado cinético de un sólido. Y por último, tenemos el estado gaseoso. A ver si yo lo tuviese que representar esto, yo diría lo siguiente. En un recipiente cualquiera, Buen ¿sí? día, profe. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, Gracias. ¿Usted? esperen que alguien más quiere entrar. Ahí está Iván. Bien, en un recipiente cualquiera, bueno, imaginen que está perfectamente cerrado, ¿no? Yo acá no lo cerré. El gas no es que ocupa todo el recipiente, sino que el gas, las partículas de ese gas, bueno, se mueven libremente en este recipiente, ¿sí? Se mueven libremente, me quedó muy feo el dibujito, ah, ya una semanita sin dibujar y ya le pedí la mano. Entonces, se mueven libremente y es más, chocan con las paredes, ¿sí? Ocupando todo el espacio del recipiente, pero no es que lo ocupan, lo llenan como un líquido, sino que lo van ocupando porque se van moviendo, porque su cinética es muy alta y están en completo caos, están en completo movimiento, chocando contra todas las paredes, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner como que se hacen colisiones, ¿sí? Con las paredes, como pequeños estallidos, que estas colisiones, ahora vamos a ver qué es lo que son. Pero entonces, cuando hablamos del volumen de un gas, esto lo quiero aclarar, porque siempre se dice o se estudia que el gas ocupa el mayor volumen posible. Bueno, esto en realidad no es tan así, sino lo que realmente es correcto es que el gas se desplaza por todo el volumen posible que tiene y esto lo hace ejerciendo una fuerza, ¿sí? Esa fuerza que ejerce es la que vamos a llamar, no la fuerza en realidad, la fuerza del choque, ¿sí? Cuando impacta con alguna de las paredes, es lo que vamos a llamar como presión del gas. Entonces, ya sabemos que el volumen es el espacio que ocupa la materia, pero en el gas, ¿sí? Es el espacio por donde se desplaza, podríamos decir, ¿sí? ¿Está bien? No es que está ocupado, fíjense, en este recipiente hay muchos espacios en blanco. ¿Por qué están esos espacios en blanco? ¿No hay nada? Efectivamente, no hay nada. Es lugar libre por donde el gas se puede desplazar. Es por eso que al gas se lo puede comprimir. ¿Qué sería comprimir? Bueno, básicamente sería en ese recipiente poner un émbolo, ¿sí? Sería poner un émbolo y hacer presión hacia abajo para juntar lo más posible las partículas del gas, para quitarle, de cierta forma, cantidad de movimiento, ¿sí? Le estoy quitando energía. Entonces, al quitarle energía, al gas lo puedo comprimir. Esto es lo que se puede hacer con los gases y no se puede hacer con los líquidos que también son fluidos, pero son otro tipo de fluidos. ¿Ah? ¿Venimos bien por ahora? Vamos entonces. Sí. Bien. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de lo que es el volumen, a lo que le llamamos el volumen del gas, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. En realidad, para un gas,
Entonces, vamos a aclarar eso, ¿sí? Vamos a decir que para un gas, el volumen es el espacio que dispone para desplazarse. Para que lo tengamos bien claro, ¿sí? No es un volumen real. Bien. Va a aparecer otra variable que ya se las acabo de mencionar, que es la presión. ¿Sí? La presión de un gas tiene que ver, nosotros estuvimos viendo hasta en la unidad anterior, la presión hidrostática, y hablábamos de la fuerza sobre la superficie. Efectivamente, la presión sigue siendo la fuerza sobre la superficie, pero la fuerza, en este caso, la genera el gas. La genera la partícula del gas cuando choca con cada una de las paredes del recipiente que lo contiene, ¿sí? Cada vez que choca, genera una fuerza. Entonces, a esa fuerza es a la que se llama presión en el gas. Entonces vamos a poner presión, es la fuerza que ejercen las partículas del gas cuando chocan con las paredes del recipiente. Recipiente. Ya tenemos entonces una definición o una idea de lo que sería el volumen y lo que sería la presión. Entonces, esto no va a suceder así porque sí, indistintamente. Lo que va a pasar es que esto va a suceder a ciertas temperaturas. ¿Tá? Bueno. Déjame un chiquitín. Bien. Todo esto va a suceder a cierta temperatura. Entonces, la temperatura ya la habíamos definido en algún momento, ¿sí? Habíamos dicho que la temperatura era el promedio, ¿sí?, de la energía cinética de las partículas. Acá sigue siendo lo mismo. La temperatura es el promedio de la energía cinética de las partículas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si yo a un gas le aumento la temperatura, va a aumentar la presión, porque si esto es el promedio, ¿sí?, mientras más temperatura, más energía cinética. Si aumenta la energía cinética, aumenta la cantidad de choques y por ende aumenta la presión. Bueno, ya hubo unos científicos que se encargaron de estudiar esto, de estudiar estas tres variables, volumen, presión y temperatura, y ver qué sucede en un gas cuando yo modifico una de esas variables. Es decir, se habló de un estado inicial y de un estado final. Estos científicos fueron Boyle y Marriott, ¿sí?, y Charles Gay-Lussac. Son científicos que por separado o en conjunto estudiaron ciertas propiedades del gas, dejando alguna que otra variable constante y modificando las otras dos. Y entonces veían qué pasaba con una cuando se modificaba la otra. ¿Sí? Esas leyes hoy son las que se conocen como leyes de los gases. Y tenemos la primera, que va a ser la de ley de Boyle y Marriott, que dice lo siguiente. Ahora vamos a escribirla así. Vamos a poner. Voy a agrandar un poquitito. Si no, voy a hacer macana. Ahí está. Entonces vamos a poner. Bueno. Vamos a poner que presión 1, ¿sí?, por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Ahora voy a explicar qué significa esto. Qué significa esta primera ley y en qué se basa. Bien. Bien, esta es la primera ley o ley de Boyle y Marriott, o la ley, ley de Boyle y Marriott. Esto es para un proceso isotérmico. ¿Qué significa un proceso isotérmico? Un proceso donde la temperatura se mantiene constante. Entonces, lo que descubrieron Boyle y Marriott es lo siguiente. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Esto matemáticamente se escribe así. ¿Cómo que la presión y el volumen son inversamente proporcionales? Claro, si yo aumento la presión, disminuye el volumen y viceversa. Si yo aumento el volumen, disminuye la presión. Siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Entonces, esto lo vamos a recuadrar. No sé por qué no lo hice con letra, que quedaba más prolijo, pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si yo en un émbolo, vamos a dibujar siempre el émbolo porque es lo que más... Pero, bueno, hoy mi émbolo no quiere quedar recto.
un problema ahí con el pulso. Ahí está. Vamos a poner. Lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo un émbolo, un pistón, como quieran llamarlo, un recipiente de volumen variable, eso sería un émbolo o un pistón, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente. Si yo tengo ahí dentro una cierta cantidad de gas contenida, vamos a dibujar con rojo, unas bolitas rojas acá. Si yo tengo una cantidad de gas, ¿sí? Y mantengo la temperatura constante, ¿qué significa? Que no dejo que esto ni se caliente ni se enfríe. Para eso lo puedo tener sumergido en una camisa, por ejemplo, con agua, donde yo pueda modificar la temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago presión acá, ¿sí? En el émbolo, lo que voy a notar es que el volumen se reduce, ¿sí? Y al revés, si acá yo hago presión dentro, es decir, dentro del émbolo, ¿sí? Si yo hago presión, es decir, si el gas hace más presión, el volumen también aumenta en este sentido, en este caso. Pero, ¿qué pasaría? Yo para aumentar la presión acá no lo puedo hacer por sí solo, ¿sí? Porque para que aumente esa presión yo tengo que modificar la cinética. Y si yo no estoy modificando la temperatura, no puedo aumentar la presión. Entonces, ¿qué sucedería? Si yo aumento el volumen, si yo tiro el émbolo para arriba, ¿sí? La cantidad de choques que va a hacer el gas sobre el recipiente va a reducir. ¿Por qué? Es muy sencillo. Fíjense, al gas le lleva un cierto tiempo, por así decir, llegar de pared a pared. Es decir, establecer una cantidad de choques de acá a acá, de acá a acá. Le lleva un cierto tiempo. Bueno, eso va a ser la presión. Mientras más volumen tenga para hacer, más tiempo va a tardar el gas en moverse. Con lo cual, la cantidad de presión va a reducir, ¿sí? Por eso son inversamente proporcional. Si aumenta uno, disminuye el otro. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Si disminuye el volumen, aumenta la presión. ¿Venimos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Sí. Eso a temperatura constante, ¿no dijo? Esto a temperatura constante. Si esto es en un proceso isotérmico, vamos a escribirlo porque no lo puse. Y lo vamos a aclarar acá. Vamos a poner con letrita leyenda. Un proceso isotérmico, la presión y el volumen son inversamente... no escribí nada. Mira qué lindo. En un proceso isotérmico, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa que sean inversamente proporcional? Que si uno aumenta, el otro disminuye. Ya expliqué por qué. Bien. Recuerden, proceso isotérmico, temperatura constante. Lo vamos a escribir acá igual, por las dudas, para que no se acuerden. Temperatura, ¿sí? Constante. Fíjense que no me sale una letra derecha, no me sale ni una línea ni una letra. Hoy estoy mal. Temperatura constante. Bien, vamos a la segunda ley, o ley de Gay-Lussac, ¿sí? Que dice lo siguiente. La segunda ley es la siguiente, dice presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Bueno, ahí va quedando un poquito mejor. Bien, acá ¿qué sucede? Acá lo que sucede es que el volumen es constante. Vamos a poner volumen constante. Entonces, este sería un proceso isocórico, volumen constante. Cuando el volumen es constante, se dice que es un proceso isocórico. Entonces, lo que dice esto, ahora lo voy a aclarar con el dibujito también, es lo siguiente. Si yo dejo el volumen constante, ¿sí? Si yo dejo el volumen constante, o sea, ya no hablo de un émbolo, hablo de una olla o de un reactor hermético, ¿sí? Y tengo en esa olla o en ese reactor una cierta cantidad de gas específica, esa cantidad de gas me va a estar generando una presión X, ¿sí? Bueno, me va a estar generando una presión X, que está dada por la cantidad de choques que va a hacer el gas contra la pared. Bien, perfecto. Si yo aumento la temperatura,
¿Qué sería que aumente la temperatura? Bueno, pongo un poquito de fueguito acá abajo. ¿Sí? Si yo aumento la temperatura, lo que va a suceder es que le voy a estar dando más cinética a los gases. Entonces, al gas tener más cinética, va a empezar a chocar más rápido. Y si aumenta la cantidad de choques, aumenta la presión. Entonces, fíjense que en este caso, en esta ley, lo que sucede es que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también lo hace. Si una disminuye, la otra también lo hace. Entonces, eso lo vamos a aclarar. Lo vamos a poner acá. En un proceso isocórico, la presión y el volumen, y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Ah? Acá. En un proceso isocórico, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Esto quiere decir, entonces, de nuevo, repito, si aumento la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si disminuye la presión, disminuye la temperatura. Son directamente proporcionales. Bien, vamos a pasar a otra hojita porque acá ya no me va a entrar nada. Me falta la tercera ley de los gases, ¿sí? La tercera ley de los gases, que es llamada ley de Charles. Cuando yo les dije Boyle-Mariotte y Gay-Lussac, es Charles-Gay-Lussac. A esta se le llamó ley de Charles, ¿sí? Entonces la única variable que me queda es el volumen 1. Esperen. Acá. Volumen 1 sobre temperatura 1. Y ahora voy a aclarar un poquitito qué es esto de 1 y qué es 2 y todo eso. Va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Acá lo que se deja constante es la presión. Entonces acá vamos a poner presión constante. Para hacer esto de mantenerlos constantes, vamos a volver a trabajar con un émbolo de la siguiente manera. Voy a tener un émbolo. ¿Tiene algún nombre el proceso? Sí. Este se llama proceso adiabático. Ahora lo escribimos. Yo se los doy así con el nombre del proceso no porque me interese tanto para física, pero sí les va a interesar para termodinámica. ¿Sí? Entonces por eso le digo el nombre del proceso. Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a tener un recipiente de volumen variable, es decir, otra vez un émbolo o pistón. Vamos a pintar acá. ¿Sí? Y lo que va a suceder es lo siguiente. Yo voy a dejar que este pistón, ¿sí?, trabaje libremente. ¿Qué significa que trabaje libremente? Que se expanda o se comprima a voluntad. ¿Cómo a voluntad? Claro, yo lo que voy a hacer acá no lo voy a retener, no voy a ejercer ni fuerza ni nada sobre ese pistón. Voy a dejar que se mueva libremente. Va a estar por un momento conteniendo el gas. Entonces, va a estar tan levantado como la presión del gas se lo permita. ¿Y qué voy a hacer? Voy a modificar la temperatura. Voy a modificar la temperatura calentando acá, por ejemplo, acá abajito. Entonces, ¿qué sucede? A medida que yo voy calentando, la cantidad de choques va aumentando. Pero esa cantidad de choques genera una presión, ¿sí? Como esto se puede mover, la presión, que es fuerza sobre superficie, va a empezar a empujar el émbolo hacia arriba. Y entonces lo que voy a empezar a notar es, si yo coloco un manómetro acá adentro, ¿sí?, si yo coloco un manómetro, voy a ver que la presión se mantiene constante a costa de que el volumen va variando. Aumenta la temperatura y va aumentando el volumen. ¿Por qué? Porque como aumentan la cantidad de choques, esa cantidad de choques van empujando el émbolo hacia arriba. Si en frío, va a pasar lo contrario. La cantidad de choques va a reducir y entonces el pistón va a bajar, va a ceder, ¿sí? Entonces, en esta ley, la ley de Charles, lo que sucede es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si uno aumenta, también lo hace el otro. Si uno disminuye, también lo hace el otro. Entonces, eso lo vamos a escribir acá. Vamos a poner en un proceso adiabático, el volumen y la temperatura
son directamente proporcionales. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa eso. Si yo dejo, si no le doy bolilla a la... Esperen. Ahí está. Si no le doy bolilla a la variación del volumen, es decir, dejo que se mueva libremente el volumen porque lo que quiero dejar constante es la presión, va a suceder lo siguiente. Si yo caliento, ¿sí? Es decir, si aumento la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuyo la temperatura, disminuye el volumen. Lo aclaro muchas veces para que quede bien clarito. Bien, separo acá. Vamos a hablar un poquitito, fíjense que en las dos diapositivas yo hablaba de 1 y 2. Presión 1, volumen 1, presión 1, temperatura 1, y en esta última pusimos volumen 1 y temperatura 1, y volumen 2 y temperatura 2. ¿Qué es esto de 1 y 2? Bueno, básicamente estos que estamos viendo son estados iniciales y estados finales. Tanto Charles Gay-Lussac como Boyle y Marriott lo que hicieron fueron trabajar, ¿sí?, con un estado inicial de un gas y un estado final de ese mismo gas. Y entonces establecieron estas tres famosas leyes de los gases. Sé que alguien más quería entrar. Establecieron estas tres famosas leyes de los gases, las que dijimos recién. Entonces, la ley de Boyle y Marriott, ¿sí? La ley de Gay-Lussac, la segunda, esta, y por último, la ley de Charles, la tercera que tenemos acá. Bien, ¿en qué medimos los volúmenes, en qué medimos las temperaturas y en qué medimos la presión? Para darse cuenta de estas propiedades de las que se dieron cuenta Charles Gay-Lussac y Boyle y Marriott, vamos a trabajar con los siguientes valores. Vamos a agrandar un poquitito acá. ¿Sí? Las presiones las vamos a medir siempre en atmósferas. La presión siempre vamos a medir la presión de un gas en atmósferas para estas ecuaciones. El volumen lo vamos a medir en litros. Bien. Y la temperatura, por ahora, para tener en cuenta estas proporcionalidades, las vamos a medir en grados Celsius. ¿Por qué digo por ahora? Porque vamos a ver que en algún momento esto se va a modificar, ¿sí? Y vamos a empezar a entender por qué se va a modificar. Si ustedes se fijan, lo que venimos haciendo hasta ahora fue dejar una variable constante, ¿sí?, y modificar una de las dos variables que estoy analizando, ¿sí? Entonces, de esta primera ecuación, yo puedo llegar a averiguar la presión final teniendo el valor de presión inicial, volumen inicial y la modificación que hice de volumen. O puedo llegar a querer saber el volumen final teniendo o conociendo el valor de presión y volumen inicial y la presión final, la presión generada, ¿sí? Entonces puedo llegar a deducir de acá presión final y volumen final. En este caso, similar, puedo llegar a averiguar la presión final y la temperatura final, ¿sí? Si tengo las otras tres variables, lo puedo hacer. Y en la tercera, lo que yo puedo hacer es averiguar el volumen final y la temperatura final, teniendo en cuenta el volumen inicial, temperatura inicial y la modificación de alguna de estas dos, ¿sí? Entonces, sucede algo. Yo siempre estoy dejando una de las variables afuera. ¿Por qué? Porque la estoy manteniendo constante. Tengo que hacer algo en el sistema. O tengo que dejar que se desplace libremente, o no tengo que permitir que se desplace, ¿sí? Dejar el volumen constante, o no permitir que aumente la presión. Tengo que mantener una variable constante. Pero entonces la pregunta fue, ¿qué pasaría si no dejo ninguna variable constante? Si dejo que el gas actúe naturalmente. Es decir, tengo una porción de gas en un reactor de volumen variable, una cierta cantidad de volumen de gas, a una cierta temperatura y a una cierta presión. ¿Qué sucede si aumento la temperatura? ¿Sí? Y no dejo ninguna de las variables constantes, es decir, que se muevan todas independientemente. Bueno, básicamente lo que va a suceder es lo siguiente. Si yo aumento la temperatura, aumenta la energía cinética. Si aumenta la energía cinética, aumenta la cantidad de choques. Si aumenta la cantidad de choques, aumenta la presión y aumenta el volumen. Bien, vamos a ver qué sucede cuando dejamos que todas fluyan libremente. Entonces, se reunieron todas las ecuaciones en una ecuación más general que se llama ecuación de estado. Vamos a poner acá, así. Y vamos a escribir ecuación de estado.
¿sí? Se llama ecuación de estado completita, sería ecuación de estado del gas ideal. Después les voy a explicar bien en química por qué gas ideal. En física vamos a trabajar con gas ideal. En química vamos a ver que está el gas ideal y están los gases que se consideran reales. Entonces, la ecuación de estado del gas ideal lo que hace es agarra estas tres leyes y las mete todas en una. Las conjuga todas juntas. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Voy a tener presión 1. Esto es un chiquitito, voy a agrandar porque si no me queda muy feo cuando escribo. Ahí está. Entonces voy a tener la presión inicial, ¿sí? Por volumen inicial dividido la temperatura inicial tiene que ser igual a la presión final por volumen final dividido la temperatura final. Y esta es la ecuación que se conoce como ecuación de estado del gas ideal, donde yo conociendo las condiciones iniciales puedo llegar a predecir por modificaciones de alguna otra las condiciones finales, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como ecuación de estado del gas ideal. Y les presento esta ecuación para mostrarles el primer problema que vamos a tener con el tema de la temperatura. Recién les dije que trabajábamos con temperaturas en grados Celsius. Entonces, fíjense todo lo que puede pasar acá. Imagínense que yo tengo que dejo fluir todo libremente, ya no me interesan las proporcionalidades, porque si uno se mueve, también se mueve el otro. Es decir, al aumentar la temperatura se modifican la presión y el volumen. Ya no estamos hablando de dejar una fija. Entonces, pueden empezar a aparecer interpretaciones medio raras. ¿Por qué interpretaciones medio raras? Vamos a suponer, ¿sí?, que yo tengo una temperatura bajo cero. ¿Sí? En grados Celsius existen las temperaturas bajo cero, sí, obviamente. Sería un número negativo. Si yo tengo un número negativo, ya sea en la temperatura inicial o en la temperatura final, puedo tener interpretaciones medio raras. Puedo llegar a obtener, ustedes saben que cualquier número positivo dividido por un número negativo me da un número negativo. Entonces podría estar hablando de presiones negativas, que no sería nada raro, porque sería hacer un vacío. Una presión negativa, ¿sí?, es en lo que en la industria se llaman vacuómetros. Los vacuómetros, a diferencia del manómetro, en vez de medir la presión, miden el vacío, es decir, una disminución de presión. Ahí no habría problema. Pero también, fíjense que el volumen está afectado por esa temperatura. Entonces, hablar de una temperatura negativa me daría volúmenes negativos. Y ahí sí que tenemos un problema porque no hay ningún tipo de interpretación para un volumen negativo. ¿Sí? ¿Qué sería un volumen negativo? Un espacio que no se ocupa, no tiene lógica. Es decir, el gas no está ocupando, está dejando de ocupar espacio. Es medio engorroso. Entonces, para surfear este problema, los científicos dijeron, bueno, entonces, en este caso, la temperatura, fíjense que la T que puse es una T grandota. La temperatura para esta ecuación tiene que ser la temperatura absoluta, la temperatura que no tiene valores negativos. Esa es la temperatura Kelvin. Entonces, vamos a decir que para esta ecuación, la presión la vamos a seguir midiendo en atmósferas. No hay ningún problema hasta ahí, ¿sí? El volumen lo vamos a seguir midiendo en litros. Ningún problema tampoco hasta ahí. Vamos a seguir midiéndolo en litros. Y acá el cambio lo vamos a hacer recién en la temperatura. La temperatura va a ser temperatura absoluta y la vamos a medir en Kelvin, grados Kelvin. Grados Kelvin, no, perdón, en Kelvin, no existe el grado Kelvin. Entonces, acá vamos a recordar una cosita. ¿Qué es lo que vamos a tener que recordar? Cuando se informe una temperatura en grados Celsius, le voy a tener que transformar a grados Kelvin. Recuerden que para transformar la temperatura de grados Celsius a grados Kelvin, simplemente sumaba 273. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora lo que tenemos para el estudio de los gases. ¿Sí? Pero seguimos con otro problemita. Seguimos con que siempre estamos en una condición inicial y una condición final. ¿Tá? Y entonces, en algún momento, yo estoy hablando de la presión de un gas, del volumen de un gas o de la temperatura de un gas cuando yo modifico algo, ¿sí? Como que me falta a mí saber un gas, por solo estar encerrado, qué presión, qué volumen ocupa y qué temperatura ocupa.
qué temperatura tiene, ¿sí? Entonces, analizando un poquitito esta parte de la ecuación, llegamos a la siguiente ecuación, que la voy a anotar acá. ¿Sí? Y es la ecuación que vamos a conocer como ecuación del gas ideal. Vamos a ponerle el nombre primero y ahora voy a explicar de dónde sale. Ecuación del gas ideal. Entonces, en esta ecuación del gas ideal, vamos a partir de la ecuación que puse recién, de la ecuación de estado, donde teníamos presión 1, integrando de nuevo, donde teníamos presión 1 por volumen 1, es decir, presión inicial por volumen inicial, sobre temperatura inicial. Y lo que se hizo fue lo siguiente. Vamos a decir, fíjense que dicen gas ideal. ¿Por qué gas ideal? Después lo vamos a entender mejor en química. Un gas ideal, como todo lo que se considera ideal, es algo que no existe en realidad. Por eso es la palabra ideal, ¿sí? Que se espera que sí cumpla ciertos parámetros, que se espera que se comporte de cierta manera. Entonces, ¿qué sería un gas ideal? Bueno, por empezar, un gas ideal sería un gas monoatómico. ¿Qué significa un gas monoatómico? Un gas que esté formado por un solo átomo. ¿Hay gases monoatómicos? Sí, hay algunos. No son los más comunes, ni son los más abundantes, pero hay. ¿Sí? Ejemplos de ellos, todos los gases nobles. Radón, criptón, xenón. Bien, bárbaro. ¿Qué más se va a tener en cuenta de ese gas ideal? Ese gas ideal no va a tener interacciones con otros gases. Es decir, no va a ser ni atraído ni repelido por ninguna otra partícula de otro gas. ¿Sí? Va a moverse libremente en el espacio. ¿Sí? Y otra cosa más, ese gas no va a ser afectado por la gravedad. Es como que no tuviese densidad. ¿Sí? Como que no tuviese densidad, entonces se mueve libremente por cualquier lado. Como que las fuerzas gravitatorias no lo afectan. Bueno, evidentemente es un gas que no existe. Existen gases muy similares, como los gases nobles, pero no llegan a ser gases ideales. ¿Para qué se hizo esto? ¿Para qué se hizo esto? Bueno, muy sencillo. La mayoría de los gases que les dije tienen cada uno una particularidad. Cada uno tiene, como todos son distintos, una forma de comportarse distinto. Entonces, no se iban a poner a investigar gas por gas. Después alguien lo hizo, pero sí. No se iban a poner gas por gas. Dijeron, vamos a analizar qué le sucede a un gas, ¿sí? O qué le debería suceder a un gas si su comportamiento fuese ideal, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, bárbaro. Para eso vamos a establecer unas condiciones de trabajo. ¿Para qué vamos a establecer unas condiciones de trabajo? Para que cualquier científico lo pueda recrear y llegue a las mismas conclusiones que vamos a llegar nosotros. Entonces establecieron lo que se conoce hoy por hoy como, vamos a ponerlo acá, condiciones normales de temperatura y presión. ¿Sí? Bueno, condiciones normales de temperatura y presión, lo que se conoce como CNTP. Condiciones normales de temperatura y presión. ¿Qué son esas condiciones normales de temperatura y presión? Bueno, como sus siglas lo dicen, son condiciones que se estandarizan, ¿sí? ¿Qué se estandariza? La temperatura y la presión. En esas condiciones normales de temperatura y presión se estableció lo siguiente. Bueno, la temperatura de trabajo va a ser 0 grados Celsius, ¿sí? Pero como no trabajamos con temperaturas en Celsius, ya aclaramos por qué, vamos a pasarlo a Kelvin. Entonces serían 273 Kelvin, ¿sí? Se establece como condición normal la temperatura 273 Kelvin. La presión de trabajo, ¿sí? Que se consideró estándar, va a ser la presión normal. ¿Qué es la presión normal? Bueno, se considera la presión normal a una atmósfera. Entonces, dijeron, en estas condiciones normales son las que vamos a trabajar. Y lo que se obtuvo fue algo muy loco, ¿sí? Se aisló un gas muy similar al gas ideal, que si no me equivoco fue helio, ¿sí? Y lo que se obtuvo fue que el volumen que ocupaba el gas en estas condiciones, que llamaron estándar de temperatura y presión, eran de 22,4 litros. El gas en estas condiciones, es decir, ejerciendo una presión de una atmósfera y a 0 grados Celsius, ocupaba un volumen de 22,4 litros. Entonces, lo próximo que hicieron fue lo siguiente. Volvemos acá a la fórmula y dijeron, bueno, ¿cuánto gas hemos puesto? Pusimos un mol de gas. Recuerden que un mol eran 603 trillones de partículas. O sea, cuando ponen
603 millones de partículas de gas ideal, sucede esto. Entonces terminan diciendo que la presión inicial, se los anoto, y ya no voy a poner inicial porque no va a haber un estado final. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar la presión por el volumen sobre la temperatura, ¿sí? Para un mol me va a dar una constante. Esto es lo que se estableció. Esta presión por este volumen dividido esta temperatura por un mol me va a dar una constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estandarizo y siempre hago la experiencia igual, voy a obtener un valor de constante. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la presión por una atmósfera, el volumen por 22,4 y la temperatura por 273. Entonces voy poniendo, escribo una atmósfera, ¿sí? Multiplicado 22,4 litros, ponemos acá 22,4 litros, dividido, 273 Kelvin, por un mol. Y ahí voy a obtener el valor de la constante. Bueno, si hacen la cuenta, ese valor de constante van a ver que les da 0,082. ¿Sí? Y las unidades van a ser las siguientes. 0,082 atmósferas por litro. Dividido Kelvin por mol. Bien, esa es la constante que se obtuvo en condiciones normales de temperatura y presión para un gas que se comporta o se supone ideal. Y esta constante recibió el nombre de constante del gas ideal, R. ¿Sí? Se llama constante del gas ideal, R. Entonces, ahora que ya teníamos esta constante del gas ideal, ¿sí? Y que ya no dependo de un estadio inicial y un estadio final para averiguar la presión, se estableció la siguiente ecuación. Conociendo el valor de R y conociendo el valor de moles que yo tengo de un gas, puedo averiguar la presión, ¿sí? La presión y la temperatura o el volumen de esa cantidad de gas. Con una ecuación más, ¿sí? Que ya lo escribí acá, ecuación del gas ideal, que va a ser esta. P por B va a ser igual a N por R por T. Entonces, vamos a aclarar qué es cada cosita. Esta es la ecuación del gas ideal, ¿sí? No esta que puse acá, esta es la que me llevó a concluir todo esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La presión por el volumen es igual a N. ¿Qué será N? N es el número de moles. Entonces vamos a ir aclarando lo que es cada cosa. ¿Sí? P es la presión. Vamos a ponerlo 80. Salí, chimole, portate bien. P es la presión medida en atmósferas. B es el volumen medido en litros. N es el número de moles de gas, ¿sí? Que va a estar en moles, obviamente. R es la constante de los gases que acabo de mostrarles. Ponemos 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. ¿Sí? Y T es la temperatura en Kelvin. ¿Ah? Entonces, ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para utilizar esta ecuación y tenemos todas las ecuaciones para trabajar con gases ideales, ¿sí?
Recuerden que en química vamos a ver una ecuación más. A esta ecuación le vamos a poner una modificación. Entonces, estas son todas las ecuaciones que necesito yo para trabajar con gases. Vamos repasando entonces. Empezamos con leyes de los gases, ¿sí? Que son las leyes de Boyle-Mariotte, de Charles-Gay-Lussac. ¿Sí? Bueno, esta es la ley de Charles, la otra de Gay-Lussac. La ecuación de estado, perdón, me pasé, la ecuación de estado que está acá. Y por último, la ecuación del gas ideal, que es esta, P por B igual a nRT. Fíjense que de esta ecuación yo puedo despejar presión, puedo despejar volumen, puedo despejar temperatura. Siempre tengo que conocer el número de moles y alguna de las otras variables. Una cosita que quiero aclarar. Este R lo van a ver también en termodinámica, pero con otro número, ¿sí? Porque está el R constante de los gases y el R termodinámico, que se transforma esto en trabajo. Después lo van a ver, ¿sí? Van a ver que presión por diferencial volumen es un trabajo, entonces lo van a transformar termodinámicamente y les va a dar un número similar, que es 8,31. Después van a ver Joule sobre algo más. Bien. Por ahora dejo de presentar un ratito, porque estuve hablando un montón y no los vi. ¿Cómo vienen? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy complicado, muy sencillo, ya es medio conocido. El tema del estudio de los gases es bastante conocido. Así que, básicamente, eso sería la parte de gases. Yo les diría ahora, vamos a hacer un pequeño break de una media hora y volvemos y hacemos unos ejercicios de prueba, de ensayo, como para practicar y ya los libero por hoy, porque no tiene más nada complicado que esto, solamente lo de gases, ¿sí? Así que si no hay ninguna pregunta, consulta o nada, los dejo que vayan a hacer un break y nos vemos dentro de media hora. Profe, una consulta. Sí. ¿El grado Kelvin solamente se usa para presión de gas ideal? ¿No se usa para las otras? Es decir, sí, lo podés utilizar, ¿sí? No es que no, pero no vas a ver lo de la proporción.